Pero cuando el premio lo da el jefe, puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque los que pierden se van a ver la cara con los que ganan y van a surgir los comentarios de, claro, a ti te dieron el premio porque eres sobón, a ti te dieron el premio porque te acuestas con el jefe, a ti te dieron el premio por cualquier tema menos algún tipo de criterio objetivo. Con esto no quiero decir que nunca deben darse premios en público. Hola gente, ¿cómo están? En el video anterior hablamos de la motivación, como he llamado 1.0, y conversamos sobre los impulsores de Shane, esos que nos impulsan a hacer las cosas, valga la redundancia, y la jerarquía de necesidades de Maslow. Cómo hacer la pichi nos hace olvidar de nuestras necesidades de autorrealización. Entonces hoy día vamos a hablar de lo que hemos llamado motivación 2.0. Y esta se inicia con la era industrial. En la era industrial nace el concepto de productividad al tener grandes fábricas que producían cosas. Entonces, con el concepto de productividad nace el esquema de los premios y los castigos. Pero como ya hemos dicho, el esquema de premios y castigos no es motivación. Sin embargo, en esa época eso se consideró motivación. Es decir, los obreros van a producir más para ganar un premio o los obreros van a producir más para evitar un castigo, ¿no? Eso se considera motivación, pero en el video de burros y cocheros ya vimos que eso no es motivación, sino un quita o patada en el culo. Con la llegada del concepto de productividad, también surge Friedrich Herzberg. Friedrich Herzberg es conocido por su teoría de los dos factores. Esta teoría habla de que en los temas de motivación hay factores motivacionales y factores higiénicos. De esto vamos a hablar en otro video. ¿Por qué? Porque personalmente para mí la mayor contribución de Herzberg fueron sus 3 leyes acerca de cómo funciona la motivación. Entonces son 3 leyes. La primera ley dice: A hará algo de algo si siente que ese algo es importante para A. Medio complicado, así que voy a explicarles con un ejemplo, ¿no? En una cierta clase, un profesor le pregunta a sus alumnos: ¿alguno de ustedes toca la guitarra? Varios levantan la mano. Entonces el profesor elige a uno y le dice: bueno, ¿y por qué tocas la guitarra?, le dice. Y el alumno empieza a explicar: bueno, es que en mi casa había una guitarra que era de mi papá, entonces yo la agarré y sigue ahí hablando una historia muy aburrida respecto a por qué toca la guitarra. Y el profesor le replica: tocas la guitarra porque es importante para ti. Es la primera ley. La segunda ley dice lo siguiente, este es más complicado: A hará más de algo si A siente que ese algo es también importante para los B que son importantes para A. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Pasan algunos años, el alumno y el profesor se encuentran en la calle, ¿no? Y se reconocen al instante. El profesor le pregunta: ¿y sigues en el mismo trabajo? Sí, sigo trabajando en el banco. Para esto, el alumno estaba con una señora al costado y se la presenta como su esposa, que recién se había casado. Y el profesor le pregunta si sigue tocando la guitarra. Le dice: bueno, sí, sigo tocando la guitarra. ¿Y cuánto tocas ahora? Bueno, toco como 2 horas al día. Ah, estás tocando más, porque antes, la primera vez que te pregunté en clase, tocabas media hora al día. Y entonces el alumno le dice: no, lo que pasa es que a ella le gusta. Y el profesor le replica: estás tocando más porque para ella es importante y ella es importante para ti. ¿Se entendió la segunda ley? Clarísimo, ¿cierto? Pero ojo, la premisa es que lo que hacemos tiene que ser importante para mí. Por eso la ley dice que ese algo que es importante para mí también es importante para aquellos que son importantes para mí. Que puede ser mi mamá, mi amigo, mi amiga, mi pareja, etcétera, etcétera. La gente que es importante para usted. Y la tercera ley dice que A hará aún más de algo
si A siente que mientras hace ese algo, A progresa. ¿Qué significa esto? Bueno, sigamos con el mismo ejemplo. Pasan algunos años y el profesor asiste a un concierto de música contemporánea de un grupo muy prestigioso. ¿Y cuál sería su sorpresa al ver que el guitarrista de ese grupo famoso era su alumno? Se reconocen y el alumno le hace señas como que después del concierto conversamos. Y efectivamente se encuentran después que termina el concierto, el profesor lo felicita, ¿no? Y le dice, oye, ¿cómo así, no? Eres el guitarrista de este grupo famoso. Ah, sí, le dice. O sea que ya no trabajas en el banco, yo te hacía todavía ahí. Y le dice, no, ya no. Como a mi esposa le gustaba que toque la guitarra, yo tocaba pues en reuniones de amigos y de repente unos amigos me invitaron a formar parte de un grupo entre comillas, porque éramos un grupo que se reunía en un garage a tocar, ¿no? Una vez a la semana, una cosa así. Resulta que con los ensayos, uno de los vecinos viene un día y nos pregunta si nos podía contratar para la boda de su hija. La cuestión es que a partir de esa boda nos empezaron a invitar a más bodas y a más eventos y de repente nos vio un representante y nos dijo para hacer de teloneros a ciertos grupos. Al final todo esto fue creciendo y acabamos de regresar de una gira por todo el mundo para hacer un concierto en esta ciudad donde todo empezó. Ah, le dice el profesor, qué interesante. ¿Y ahora cuánto tocas al día? Y el alumno le dice, bueno, ahora toco 14 horas al día. ¿Y por qué tanto? Bueno, es que usted sabe que ahora hacemos muchas presentaciones y cobrando lo que cobramos, uno no se puede equivocar y sigue explicando, ¿no? Y el profesor le replica, lo que pasa es que estás tocando tanto porque tocando estás progresando. Se entendieron las tres leyes, ¿no? Como se pueden dar cuenta, es muy interesante esto de las leyes de Herzberg. A mí me las explicó hace más de 30 años un profesor muy querido que se llamaba Armando Valdés, y ya falleció. Retomando el tema de motivación, Herzberg tampoco nos sabe explicar cómo motivamos a alguien. Igual que Shane no nos explica cómo se motiva a alguien, Shane explica, bueno, tú haces las cosas por los 4 impulsores, es decir, haces las cosas por seguridad, por nueva experiencia, por reconocimiento o respuesta. Y Maslow tampoco nos enseña cómo motivar a la gente. Maslow lo que nos dice es que las jerarquías las necesidades tienen una jerarquía. Es decir, primero están las fisiológicas, luego vienen las de seguridad, etcétera, etcétera, hasta las de autorrealización. Y Herzberg nos explica en realidad cómo funciona la motivación. Con la motivación 1.0, como yo la llamo, viene cierto concepto, ¿no? Con el cual yo no estoy de acuerdo, que dicen que los premios deben darse en público y los castigos en privado. Bueno, no estoy de acuerdo a medias, ¿no? Porque sí creo que los castigos deben darse en privado, pero también creo que los premios también deben darse en privado, pero debe haber reconocimiento. A menos que el premio lo otorgue un tercero, se entreguen en una ceremonia y los que perdieron no se ven las caras con los que ganaron una vez que termina la ceremonia. Pero cuando el premio lo da el jefe, puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque los que pierden se van a ver la cara con los que ganan y van a surgir los comentarios de, claro, a ti te dieron el premio porque eres sobón, a ti te dieron el premio porque te acuestas con el jefe, a ti te dieron el premio por cualquier tema menos algún tipo de criterio objetivo. Con esto no quiero decir que nunca deben darse premios en público. Se pueden dar premios en público, pero hay que tener cuidado. Hay que anunciar previamente cuáles van a ser los criterios para entregar el premio. Estos criterios deben ser
totalmente objetivos, o el premio se va a otorgar por la votación de todos, así en democracia. Pero si se entrega arbitrariamente y los criterios son totalmente subjetivos, no se van a poder evitar los comentarios negativos. Herzberg, como les comenté al principio de este video, es más conocido por su teoría de los dos factores, es decir, los factores motivacionales y los factores higiénicos, de lo cual vamos a hablar más adelante. Parafraseando a Lelutier, vamos a hablar de papel higiénico, del papel higiénico que ejercen ciertos factores sobre la motivación. Si te gustó este video, por favor, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.